Saludos a todos. El DJI Mavic 3 Classic y el RC Control es el equipo que vamos a probar el día de hoy con una prueba de rango o de transmisión. Vamos a hacer esta prueba básicamente para ver cómo se comporta este equipo si ustedes son de los que tienen el RC Control. El día de hoy es un día ventoso con vientos clase 5, lo cual se presta muy bien también para ver cómo el dron se desenvuelve en un long range y con vientos que lo afecten. Esta prueba no va a ser una prueba al límite porque ya ese tipo de pruebas no son buenas ni adecuadas. Esta va a ser una prueba de unos 4 o 5 kilómetros, pero con esta distancia es más que suficiente para nosotros ver cómo se comporta la recesión, las barras, cómo bajan las barras, cómo suben, cómo se comporta la recesión de video y cómo se comporta el dron y la latencia del dron con relación a todo este tipo de cosas que al final afectan nuestros equipos en un vuelo largo. Así que espero que si encuentran este video de alguna manera instructivo o educativo, me regalen un like, consideren suscribirse a este canal, dejen un comentario aquí debajo. Y ahora sí, vamos con esta prueba de long range al DJI Mavic 3 Classic. ¿De acuerdo? Vamos a subir primero unos 75 metros de manera vertical y vamos a hacer un vuelo sobre el océano a toda la orilla. De esa manera no estamos quebrantando ninguna ley, ya que si sale algo mal, simplemente la aeronave se irá directa al océano. Ahí vamos a una velocidad, a ver, muevo esto para acá. ¿Sí? A ver, como les dije, hay vientos ahí más o menos, yo diría que a 25 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Ustedes pueden ver cómo se reflejan las pequeñas olas en el mar abajo. Ustedes pueden ver cómo el viento va produciendo esas ondulaciones en el agua. Vamos volando a 53 kilómetros por hora. Y en este caso lo que hay que vigilar mucho es la batería. La transmisión se ve bien hasta ahora, se ve robusta, estamos a 1 kilómetro. He hecho muchísimas pruebas de rango aquí en este mismo lugar, ya lo conozco, más o menos tengo una idea ya cómo se comportan los drones aquí. Aquí es un sitio muy bueno para hacer pruebas de rango, ya que tenemos, ahí al frente mío tenemos un lugar que está habitado con edificios de 8 y 9 pisos con señales Wi-Fi. También hay varias antenas todo alrededor de radio, de transmisión, de altas tensiones. Y ahí ven cómo está tirando un error de vientos fuertes, como le comenté. Y la batería va muy rápido. Yo me imagino que voy con contraviento, eso espero, porque si no, de allá para acá puedo tener muchos problemas. Voy a bajar un poco el gimbal para tener mejor visualización. Ahí. Y me voy a regresar a unos 70% de la batería por el problema del viento. Pueden ver ahí cómo el dron sigue volando a una velocidad de 53 kilómetros por hora. Y ya tenemos unos 3 kilómetros sin ningún problema de desconexión. Todas las barras están full, así que eso habla muy bien, ya de por sí habla muy bien. El día no es un día claro, es un día soleado, pero hay como algo de neblina en el ambiente. Y ustedes pueden ver el resplandor que hay porque voy volando de frente al sol, lo cual nunca es bueno para el tema de los sensores. Pero se sigue comportando muy bien el dron. Ahí pueden ver que solamente voy volando en la orilla del río, prácticamente. Si sale algo mal, no tengo que causar ningún daño a ninguna propiedad. Tenemos ya 79% y ya vamos rumbo a los 4 kilómetros con una recesión sólida. Esto se ve bastante bien cómo responde la transmisión de este dron. Yo voy a dejar este rango en 4 kilómetros, que me parece más que bien, por el tema del viento. Pero 4 kilómetros sin ningún problema de conexión y con esas barras todas al máximo ya me parece más que suficiente para que ustedes, ahí ven el aviso de que hay vientos fuertes. Así que voy a llegar hasta aquí, 4 kilómetros, 76% de batería.
full de señal con todas las barras. Y vamos a ver cómo se comporta el dron de regreso. A ver si yo iba contra viento o cómo es el asunto. Ahí vemos que vengo a 50 a la misma velocidad prácticamente. Esto es porque el viento realmente le está dando de lado al dron. Y por eso que ustedes ven que la velocidad básicamente es la misma. Ahí pueden ver esa bahía hermosa. Vengo a una altura de 80 metros de altura, muy por debajo de lo que dice la ley. Y ahora vengo con el sol a mi espalda. Vengo con la misma trayectoria, siguiendo la orilla del río, y ahí pueden ver donde hay un vecindario al frente. Como les dije, que está lleno de señales wifi y todo ese tipo de cosas. Y aunque ustedes no la vean, esto está lleno de antenas, de toda clase de antenas de radio, de antenas de señales y de altas tensiones, ya que por ahí pasa el tren que va hasta la ciudad de New York. Así que este sitio es perfecto para una prueba de rango. Si se pueden fijar adelante, ahí se ven unas cuantas de las antenas que le digo. Se ve un puente todo hacia allá, y se ve allá donde están las altas tensiones por donde pasa el tren que yo les comenté. Básicamente tenemos 30% de uso de batería y más de 6 kilómetros recorrido con solamente 30% de batería. Ahora sí, vamos a acelerar la grabación por 2. Vamos a mover esta grabación rápido para el regreso del dron. Aquí quiero enseñarle a ustedes lo que les decía del viento. Pueden ver la bandera, cómo está ondeando. Ahí pueden ver, para que vean que el viento está fuerte el día de hoy. No es el mejor día para hacer una prueba de rango, pueden ver ahí. Y prácticamente, como yo les dije, el viento estaba soplando de lado. Y como les dije, el viento le pegaba de lado a el dron.